Buenas tardes. La semana antepasada, cuando comenzamos a dibujar, nosotros desarrollamos una secuencia de dibujos de trazado lineal para desarrollar psicomotricidad fina y presión, control del lápiz. En primer lugar, claro, tienen que recordar que hay que solucionar varias cosas. En primer lugar, cómo sujetan el lápiz. De esta forma es un error porque uno suele a mover por efecto de la lectoescritura en este movimiento. Si trato de hacer una línea recta, lo más probable es que voy a mover la muñeca y al mover la muñeca voy a generar trazos curvos. Entonces, en primer lugar, hay que buscar la forma. Esta es una buena forma de tomar el lápiz para poder hacer un trazado direccional con un movimiento desde el hombro. Otra alternativa es tomarlo de esta posición. Por otro lado, había que recordar que como vamos a hacer trazados lineales en torno a una forma base, yo efectivamente puedo hacer un trazado de líneas auxiliares para estructurar la zona donde voy a trabajar. Entonces comienzo con ese trazado lineal equidistante, tratando de controlar el trazado lineal, la rectilínea, la distancia entre línea y línea. Y si tengo que hacerlo varias veces, lo haré varias veces, porque esto es simplemente controlar la distancia del lápiz. Luego nosotros hicimos otra ejercitación en la cual se solicitaba que efectivamente comenzáramos con una presión baja, aumentáramos en el centro y volviéramos a bajar. Pero también yo podría haber perfectamente hecho un trazado de dos líneas auxiliares bastante tenues, cosa que después yo comienzo, presiono y vuelvo a descender. Lento, presiono y vuelvo a descender. Bajo, presiono y vuelvo a bajar. Presión baja, presión alta, presión baja. Presión baja, presión alta, presión baja. Luego hicimos un trazado de que teníamos que trabajar en base a tramas. La trama es una superposición de trazados lineales que comenzábamos en una dirección, pero ya la trama es cuando hay una superposición de una línea sobre otra que sea exactamente igual. Había que tratar de mantener una distancia equidistante en un trazado lineal hasta completar la superficie total. Luego teníamos que seguir, cosa de ir generando tramas de mayor densidad. Yo puedo acelerar un poco el trabajo lineal, pero insisto, tratando de controlar el inicio, el término, la presión, controlar la superficie en la cual estoy haciendo este trazado lineal. Fíjense cómo la mano básicamente no se mueve, lo que estoy moviendo es el hombro. Y así yo podría volver a repetir y volver a repetir hasta lograr una superficie que por efectos de tramado va a ir logrando, sin aumentar presión, variantes tonales por tramas regulares. Entonces, como digo, la semana pasada simplemente había que hacer un trazado lineal en base a un soporte con una cierta dimensión. Como insisto, no recordamos que había que hacer una superficie en base a líneas auxiliares, se les descontroló la forma. Voy a hacer un rectángulo base, sobre ese rectángulo base, soporte, voy a comenzar a tratar de controlar la distancia. Después, como dijimos, le tomamos una foto, lo ingreso a algún software e incluso puedo recortar perfectamente este rectángulo y mostrar simplemente mi trazado lineal
que yo he desarrollado. Pero esa es una ejercitación básica para poder desarrollar control tanto en presión como en distancia y proporción, porque hoy vamos a dar inicio a lo que se denomina dibujo estructural. El dibujo estructural es lograr ver, cuando tú estás viendo una forma, estás viendo un objeto, dibujarlo en transparencia. Vale decir que yo tengo que lograr visualizar cada una de sus caras para obtener esta cajetilla o cualquier caja. Vamos a comenzar por un cubo bastante sencillo, sencillo en forma, no sencillo en cuanto a dibujo. Y cuando yo lo dibuje, vamos a comenzar con un dibujo axonométrico, vale decir que vamos a entender que efectivamente estas caras son paralelas entre sí y vamos a hacer un trazado paralelo como si estuviera este objeto sobre la línea de horizonte. Y eventualmente vamos a dejar líneas auxiliares con las cuales voy a comenzar y vamos a dejar aquellas partes del objeto que no estoy viendo, van a quedar como una línea auxiliar, y las que estoy viendo, por efectos de presión de lápiz, vamos a acentuar el dibujo. Entonces, insisto, primero simplemente vamos a hacer no esta cajetilla, sino que simplemente un cubo. Entonces, un cubo, pensando que cada una de sus caras tiene igual medida, voy a tratar de lograr generar un dibujo en el cual, mediante inicialmente líneas auxiliares, verticales y el trazado de sus líneas paralelas, voy a trazar inicialmente un objeto que tenga igual distancia en ancho y alto en todas sus medidas. A medida que este trazado auxiliar va definiéndose, yo ya eventualmente puedo efectivamente ya hacer una demarcación del trazado, porque ya estoy visualizando el cubo con todas sus caras, y definirlo por efectos de presión. Ese objeto. Como el cubo básicamente no nos va a presentar mayores dificultades, de hecho ustedes se darán cuenta que yo al ver este dibujo ahora, noto que efectivamente la altura con relación al ancho que estoy percibiendo es más alto. O sea, hay un error en la altura con relación al ancho. Entonces voy a tratar de hacer una secuencia de cubos en distintas posiciones, en distintos ángulos, en distintas vistas. De hecho, si ustedes prefieren, inicialmente pueden colocar un cubo frente a ustedes y ver un sistema de medición para poder entender cómo estructurar esta forma. Pero cuando ya está definido por efectos del cambio de presión, estoy dejando a la vista este objeto. Incluso las líneas auxiliares también voy a hacer una definición de la forma para completar esto, que está mejor que el superior, que tiene una pérdida en cuanto a la proporción. Me estaría sobrando toda esta superficie. Aquí estoy percibiendo más un objeto cuadrado. Entonces, en primera instancia, dibujamos un cubo, lo tratamos de dibujar en distintas posiciones. Luego vamos a tratar de, también una forma ortogonal bastante sencilla, pero que ya implica el reconocimiento de las proporciones del objeto en cuanto a ancho, largo, alto. Entonces es recomendable primero estudiar el objeto y ver, por ejemplo, cuántas veces está contenido este alto en este ancho. Y básicamente tenemos que 1 es a 3 y 1 es a 4.
esta distancia cabe 4 veces en esta distancia, esta altura cabe 3 veces en esta distancia. Entonces yo lo voy a colocar frente a mí y voy a hacer inicialmente una línea auxiliar. Me voy a dar la altura, voy a dar mi primer trazado, mi segundo trazado, y dijimos que esta altura estaba contenida 2 veces en esta posición y que estaba contenida 3 veces. Esta distancia que estoy dando en distancia voy a colocarla 3 veces. Por lo tanto voy a tener una relación de proporción en cuanto a la altura y los largos. Es conveniente visualizarlo directamente sobre el objeto. Y comienzo a hacer un trazado en base a líneas auxiliares, lo más tenue que pueda. Yo lo estoy trazando un poco más para que lo logren visualizar en la cámara. Y me estoy preocupando de que las líneas sean totalmente parejas. Si a mí me falla la relación de proporción, en vez de haber dibujado la caja Copihue, estaría dibujando los Andes o otra relación. Entonces, hay que tratar de ser lo más preciso posible en la observación y la captación de ese objeto. Vamos a comenzar con formas ortogonales simples para luego ir complejizando la forma hasta alcanzar composiciones. Entonces vamos a pasar de un cubo, una caja sencilla, tratando de observar la relación de dimensión con relación a la altura. En posterioridad, yo les voy a pedir que ustedes mismos se hagan antes de definir la forma, le voy a fragmentar, le voy a segmentar y le voy a extraer una superficie. Vamos a hacer una especie de escalera, lo voy a hacer básicamente en los puntos medios para no tener tantas dificultades. Estoy trazando los puntos medios de cada uno de sus rectángulos, en el posterior también, para luego comenzar a definir esta forma. Pueden girar, ya que no tengo una mesa rotatoria, como sería la mesa de un dibujante. Voy a girar mi hoja y estoy simplemente dibujando una grada a partir de un cubo básico. Y así logramos construir la forma más que apegarme a una mera visualidad que eventualmente me puede fallar. Entonces, como digo, primero vamos a dibujar un cubo, lo posible en distintas posiciones, un cubo. Luego tratamos de dibujar una caja en distintas posiciones, igualmente que el cubo, y en posterioridad tratamos de resolver un objeto no muy complejo, pero que implique el que ustedes tengan que estar realizando un trazado estructural compositivo para ir seccionando la forma, fragmentando la forma. Aquí estoy modificando un poco lo anterior. Lamentablemente ya había definido previamente y complejizando un poco más. Pero, insisto, esto ustedes háganlo en base a líneas auxiliares para eventualmente realizar el trazado lineal. Como esta ya la acentué mucho porque cambié la forma, ya no tengo vuelta atrás. Pero podría apoyarme, ya que hicimos trazados lineales anteriormente,
Primero, yo les voy a pedir que solamente me lo dejen como un dibujo estructural. No hagan esta brutalidad del círculo que acabo de hacer. Y después le voy a aplicar a este paño una trama en base a la dirección del plano para tratar de obtener una visualización más clara del volumen. Entonces, el cubo, una caja ortogonal, cualquier caja de fósforo, y un objeto creado por ustedes con sacados en realidad. Y estaríamos entregando un dibujo estructural en base a un cubo, un dibujo estructural en base a la caja y un cuadrado al cual ustedes le van a generar entrantes y salientes. Para en posterioridad nosotros comenzar a hacer ya alguna composición de un dibujo estructural en base a 2 cajas, 3 cajas. Aquí teníamos un ejercicio en base a sacado de elementos con tramas y achurados bastante regulares, cambiando, fíjense que cambio la dirección para seguir la dirección del plano y obtener una visualización mejor. Estos estaban bastante definidos ya, pero efectivamente ya cuando vamos logrando la configuración de la forma es que nosotros damos mayor presión y definimos el objeto presentado. Luego, al igual que el ejercicio anterior, vamos a tomarle una foto a este trabajo, lo vamos a ingresar a Word o PowerPoint, cualquier software, InDesign, Photoshop, que nos permita corregir el soporte base en el cual estamos presentando este dibujo. Lo recortamos en el software, lo colocamos sobre la superficie tamaño carta, generamos un PDF y lo enviamos. Espero que esto les sirva un poco de ayuda, de clarificación, y a trabajar.